un podcast de Cooperativa. Esta es una historia de terror. Es 1816. Una erupción volcánica en Indonesia ha lanzado una gigantesca cantidad de ceniza. El extraño fenómeno generó cambios drásticos en el clima. La temperatura bajó varios grados en todo el mundo. Hubo lluvias torrenciales e incluso nevó en zonas cercanas al Ecuador. Así fue como aquel se convirtió en el año sin verano. Una de esas noches de 1816, raras, frías y oscuras, el poeta Lord Byron reunió un grupo de amigos en la villa Diodati, en Suiza. Se dieron cita en su mansión para una lectura de cuentos de fantasmas. Tras recitar algunos clásicos alemanes, Lord Byron desafió a sus invitados. Los conminó a escribir esa misma noche sus propios relatos de terror. Una de las invitadas en esa cita era Mary Shelley. Tras aceptar el desafío, esa noche desplegó su creatividad y escribió el primer borrador de El moderno Prometeo. Esa noche nació Frankenstein. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Pero Frankenstein no fue la única creación que inspiró ese fenómeno que se conoció como el año sin verano. La crisis de 1816 también dio origen a una importante innovación vigente hasta nuestros días. ¿Adivinas cuál? Aquel verano volcánico generó que las cosechas en toda Europa se arruinaran. El problema es que comenzó a escasear la avena y por ende el alimento para los caballos. Los traslados se hicieron caros, viajar largas distancias y mover productos se hizo complejo. Hubo hambruna en buena parte de Europa, protestas, la situación se volvió caótica. ¿Qué se podía hacer sin caballos? Entonces apareció el alemán Karl Freiherr von Drais. Von Drais se preguntó cómo podemos viajar largas distancias sin depender de los caballos. Entonces se decidió a crear un vehículo. Fabricó un armazón de madera con 2 ruedas, también de madera, y aunque no la pudo producir a gran escala, aquel velocípedo sentó las bases para un invento que todavía usamos. Esa fue la primera bicicleta. La idea de este inventor era crear un vehículo que pudiera mejorar la calidad de vida de las personas en un contexto complejo. Cambiar, mejorar, encontrar soluciones y transformar lo que ya existe para mejorar la calidad de vida son algunas de las claves de la innovación social. Y de eso hablamos en este capítulo. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030. Un podcast de Cooperativa y el consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. Bienvenidas, bienvenidos. Ya estás en un nuevo capítulo de Innova 2030. En este episodio hablamos de la innovación social. La innovación social es aquella que busca nuevas formas de satisfacer necesidades sociales a través de productos o servicios de calidad. Ideas innovadoras que generan impacto y ayudan a solucionar problemas estructurales de la sociedad son la clave de este concepto. Hablamos de generar cambios positivos, impactos transformadores, promoviendo el bienestar de la sociedad. La innovación social implica un cambio de paradigma. Para comprender mejor este concepto, en este capítulo conversamos con el académico e investigador de la Universidad de Atacama, Aldo Vera. Para poder comprender la innovación social, se deben conjugar al menos 3 elementos. Lo primero, que exista una necesidad social. El segundo componente es que exista una solución creativa, ¿no? Y que además no solamente sea creativa, ¿no? Sino que además agregue valor, impactando positivamente en la calidad de vida, las condiciones de vida, qué sé yo. Y cuando hablamos de quienes se van a ver afectados por esta solución creativa que le llamo yo, tenemos que tener en consideración que hay un conjunto de personas
comunidades, grupos que se afectan directamente y otros que se afectan positivamente e indirectamente, ¿no? En el ámbito sanitario, por ejemplo, por poner un ejemplo que es el más familiar a mí, ¿ya? El que yo resuelva algún problema o satisfaga alguna necesidad en el ámbito de la salud, en aquellos territorios donde nosotros no tenemos acceso, o sea, o las personas no tienen acceso a los servicios del sistema, por ejemplo, ahí yo estoy generando una solución que satisface intereses de no solamente las personas que requieren resolver sus problemas, sino que también de quienes están tomando decisiones para poder apoyarlas, ¿eh? El médico que las atiende, los directivos del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la economía plateada? Se trata de emprendimientos, negocios o iniciativas destinadas a crear productos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Veámoslo con un ejemplo más concreto. Un grupo de 3 emprendedores identificó un problema. Los medicamentos son caros y muchas personas mayores con enfermedades crónicas gastan mucho dinero cada mes en fármacos. Pero al mismo tiempo se enteraron de otro problema. En Chile hay laboratorios que cada mes destruyen o botan a la basura cientos, si no miles de medicamentos que se acumulan en sus bodegas hasta vencer. ¿Qué hicieron entonces? Crearon un emprendimiento, una farmacia en línea llamada Pharmaloop, a través de la que conectan a los usuarios, personas mayores con enfermedades crónicas, con el stock de esos laboratorios para vender medicamentos a precios más bajos y, por supuesto, antes de que expiren. Identificaron un problema social, crearon una solución, innovación social. Y aquí un apunte del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. En la innovación social es igual de importante involucrar en el diseño de soluciones al usuario final para así responder adecuadamente al problema. la innovación social implica un cambio de paradigma, implica considerar a los usuarios o beneficiarios final, ¿cierto?, como actores relevantes en el proceso y diseño de la innovación. Por ejemplo, en la Universidad de Atacama estamos implementando varias iniciativas que tienen que ver con la apropiación, ¿no es cierto?, de los territorios desde la academia. ¿Cómo desarrollamos una academia con pertinencia? Entonces, ¿en qué consiste eso? En que ¿quiénes son los beneficiarios finales de eso? Es la comunidad, en donde los procesos académicos contribuyen a resolver problemas de la comunidad, pero es una instancia de aprendizaje para nosotros. Pero en el diseño de las acciones que llevamos a cabo, hacemos partes a los distintos interesados, actores de decisiones políticas, actores que toman decisiones técnicas y el beneficiario final al mismo tiempo. Todas las impresiones son relevantes y las contribuciones. Es muy importante la vinculación, la asociatividad, etcétera, etcétera, en la generación de estas iniciativas. Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Aquí te resumo 6 características básicas de la innovación social. Primero, su finalidad de generar impacto social positivo y abordar retos sociales que pueden resultar urgentes. 2. Se centra en el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades. 3. Debe involucrar siempre al usuario con una mirada empática, receptiva y orientadora. 4. Las soluciones deben ser creativas, sustentables, inclusivas y generar valor. 5. Deben ser pensadas de manera que puedan ampliarse o reproducirse, modelos sostenibles que puedan ser adoptados y adaptados para maximizar su impacto. Y por último, sus resultados deben ser medibles para evaluar esos impactos. Dicho todo esto, ¿qué papel juega la innovación social en el desarrollo de un país? Es muy interesante su pregunta y es yo diría que es clave, especialmente porque de alguna manera desde la innovación social o con la innovación social o las acciones que se desarrollan en la innovación social permite contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Al desarrollo sostenible, en el sentido de que estamos apuntando
a satisfacer aquellas necesidades, ¿no?, que surgen en el intersticio, en la intersección que surge desde el desarrollo económico, ¿no es cierto? No crecimiento económico, desarrollo económico, propiciando la justicia social, la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. De alguna manera, cuando nosotros estamos desarrollando soluciones que van a satisfacer necesidades sociales, estamos apuntando a mejorar las condiciones de vida. Y lo otro que es importante tiene que ver con cómo, cuando uno analiza, más bien dicho, cuáles son las grandes orientaciones a nivel internacional y a nivel nacional, es que la idea es que se promuevan soluciones que sean inclusivas, en donde se reduzcan las inequidades, ¿me entiendes? En todos los ámbitos. Y eso es muy, 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 muy importante para el desarrollo social, o sea, para el desarrollo de la sociedad. Y yo creo que en la medida que se generan esas sinergias, podemos contribuir a todos los desafíos, no solo nacionales, sino que internacionales. Un ejemplo es lo que está ocurriendo con el cuidado del medio ambiente. Se hacen esfuerzos notables a nivel global por hacer desarrollos en esa dirección. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Michelle Schnitzer es cofundadora de Bondap, un emprendimiento que nació cuando conoció el drama de la soledad de las personas mayores. Así fue como, aprovechando la tecnología, creó una red social para conectar a personas de más de 55 años con intereses similares. Bueno, Bondap es la primera plataforma de entretención y conexión para personas mayores de 55 años, que lo que busca es poder ayudarlos a tener una vida social activa, a conectar con otros y a poder enfrentar esa etapa de jubilación, que hoy día pueden ser más de 30 años, de una forma saludable, de una forma entretenida, rodeado de gente y de vínculos, que finalmente es lo que nos alimenta. Y nace un poco desde una experiencia personal. Yo tengo una relación súper cercana con mi abuela, que hoy día tiene 92 años, y que ya hace algunos años me abrió los ojos a una realidad bien difícil, que es la soledad que existe en esta generación. En el caso de ella en particular, ella está en un hogar y me hizo ver la soledad que había en muchos residentes. Y fue algo que me llamó mucho la atención, que me movió el piso, obviamente. Y investigando más sobre el tema y empezando a meterme más en ese mundo, haciendo diferentes voluntariados, me di cuenta que la soledad era, hoy día de hecho se habla como la peor pandemia de la humanidad, y que incluso habían países que habían creado ministerios de soledad, como Inglaterra y Japón. Entonces, al final, algo que terminó con un voluntariado de experiencia personal me hizo renunciar a lo que estaba y partir con Bondap, que finalmente se salió un poco del nicho de los hogares, obviamente, porque era un nicho súper particular y pequeño, y me di cuenta que la soledad estaba en todos lados, en el fondo, no solo en los hogares, sino que también particularmente en esas personas que hoy día jubilan, y que dado que las expectativas de vida crecen todos los días, hoy día tienen que pasar más de 30 40 años en una etapa donde empiezan a perder su entorno cercano, no tienen cómo conectar, cómo hacer nuevos amigos y cómo mantenerse activos. En resumen, esto es una red social, digamos, para encontrar a las personas mayores con otras personas mayores y enfrentar este problema de la soledad, ¿no? Sí, de hecho, nosotros los ayudamos a conectar con personas y grupos de intereses similares, principalmente a través de un marketplace de panoramas, talleres y actividades que buscan poder generar esos espacios de encuentro para que ellos socialicen. Entonces, es súper simple: ellos se registran, seleccionan su comuna, sus intereses, y con eso la plataforma, que es una aplicación web, les va a recomendar con qué personas deberían conectar, a qué grupos deberían unirse según su comuna y sus intereses, y a qué panoramas en el fondo les interesa asistir. De hecho, esos mismos panoramas, talleres o actividades pueden ser liderados por las mismas personas mayores de la comunidad, o también por proveedores o personas naturales que quieran ofrecer entretenimiento a esta generación. Pero para que te hagas una idea, es bien diferente a lo que ofrecen, por ejemplo, las municipalidades o las cajas de compensación. Nosotros nos enfocamos en panoramas de interacción social, que en general no requieren de un profesor o de un líder que esté ahí supervisando. Entonces, por ejemplo, no sé, tardes de pizza y cerveza, karaoke, viajes, tardes de juegos de mesa, son panoramas en el fondo donde ellos mismos se organizan y lo pasan bien. De hecho, el promedio de edad de la comunidad hoy día, que son casi 6.000 personas, es de 65 años, y todos autovalentes. 6.000 personas son los que tienen ustedes suscritos a Bondap, ¿no? ¿Eso entiendo? Así es, y Ya. partimos hace un año y medio, y claro, son 6.000 personas, de las cuales el 85% son mujeres.
Oye, bueno, es muy interesante la historia detrás de Bondap. Es muy interesante cómo finalmente, como lo hacen todas las innovaciones, no se hace cargo de un problema, en este caso desde una experiencia personal tuya, como lo dices, con tu abuela, y empezaste a ver el tema de la soledad de las personas mayores. Y eso me lleva al punto de la innovación social, cuando hay foco en problemas, digamos, más allá, que tienen que ver con un tema comercial propiamente tal, que bien, es una finalidad muy válida, pero acá tú te haces cargo de un problema que afecta a la sociedad. Hablemos un poquito de innovación social. Cuéntanos qué concepto tienes tú de eso y cómo se enlaza con esto. Mira, la verdad que ha cambiado un poco el concepto, porque antes cuando uno decía que estaba haciendo algo social, todo el mundo, lo primero que se le viene a la mente, o lo que te decía, eres una fundación. Y no, yo innovación social lo veo directamente relacionado con un negocio. O sea, de hecho creo que las cosas con impacto pueden funcionar 1000 veces mejor si es que es empresa. Hay gente trabajando en el fondo con esa motivación de por medio. Entonces, yo creo que la innovación social no tiene que ver con como necesariamente con ser una fundación, qué sé yo, sino que tiene que ver con el impacto nomás que estamos generando y darle a aceptar que no tiene nada de malo darle un valor a eso. O sea, nosotros Claro. el valor y el impacto que estamos generando en este segmento es tremendo. Sí, ha costado encontrar un modelo de negocio, o sea, no fue fácil, sobre todo entendiendo que este segmento no tiene el mejor poder adquisitivo que acá en Chile y en Latinoamérica. Si te vas a Europa, Estados Unidos son el segmento con el mejor poder adquisitivo, pero Mm. acá el modelo ha tenido que ser distinto, ha tenido que ser más enfocado en las empresas. Emprender nunca es fácil, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son los obstáculos principales para emprender desde el foco social, ¿no? Sí, emprender no es nada fácil, se requiere demasiada perseverancia, demasiada resiliencia, sobre todo en nuestro caso ser los primeros en Latinoamérica tiene sus desventajas y también sus ventajas. Sus desventajas porque hemos tenido que aprender y caernos y aprender y corregir rápido, porque nos costó mucho encontrar el modelo. Tenemos un segmento complicado que no hay información, es un segmento súper desconocido porque nunca nadie los vio como una oportunidad. Entonces, hay muchos desafíos que hemos tenido que ir enfrentando, pero yo creo que el desafío de todo emprendedor es el modelo de negocio, encontrar un modelo escalable que despegue, que funcione por sí solo, porque la propuesta de valor, claro, nosotros ya la tenemos todo, pero el tema ahora es cómo hacemos las lucas. Mm. Y ahí finalmente, después de un año y medio, logramos encontrar el modelo, pero nos costó muchas caídas, muchas lucas también. Pero eso, siempre creo que la motivación más importante también es tener un lindo propósito que te conecte de verdad, porque si no, yo hubiese tirado la toalla hace 6 meses o un poco más. Partimos hace un año y medio, pero tiene tanto impacto y que sin gastar un peso en marketing hemos llegado a 6.000 usuarios. Entonces, Wow. eso te habla de que el impacto al final, y si realmente estáis resolviendo un dolor latente, la cuestión va a despegar sola. Y el modelo, claro, va llegando solo también. Entonces, esa motivación de escuchar el impacto que está generando la comunidad de tus mismos usuarios agradeciéndote, que te cuenta que les cambió la vida, que gracias y todo, te dan fuerza para seguir con todo. Michelle, te quiero agradecer estos minutos con el podcast Innova 2030. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Un abrazo, chao. Innova 2030 es una presentación de Cooperativa y el consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Y en el próximo capítulo hablamos de mujeres innovadoras. Ciencia e Innovación para el Futuro es un consorcio integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.